Si hiciésemos algo que a mí no me gustase contártelo aquí, yo te diría que no es ética. Con la hipoteca lo contratabas y realmente no sabías lo que estabas contratando. Entonces, ahí claramente nos estamos moviendo en el mundo de la manipulación, ¿no? Claramente, ¿puedo influir en el comportamiento del individuo? Sí. ¿Lo estoy manipulando? Yo te diría que no. Yo creo que estamos en el entorno de la influencia. ¿Es ético lo que hacéis? Eso es por eso te lo levantaba antes. Yo creo que es fundamental que seamos muy conscientes de cuáles son los límites éticos de la ciencia del comportamiento, porque es muy poderosa. Voy a empezar por la parte simple de la ética y luego la voy a desarrollar. Por la parte simple quiero decir por un atajo mental para ver qué es ético o no. Si hiciésemos algo que a mí no me gustase contártelo aquí, yo te diría que no es ético. Claro, esto yo creo que es el primer ejercicio que tenemos que hacer todos. Oye, ¿se lo contarías a tus amigos, a tu pareja o a tu madre? No, pues entonces plantéate si realmente esto tiene sentido o no, ¿no? Esto, primer punto. Y ahora lo desarrollo. Yo creo que hay como 4 o 5 cosas que debemos tener muy en cuenta todos los que nos dedicamos a esto. En primer lugar, lógicamente, no mentir. Es decir, que parece muy evidente, pero hay muchas campañas donde entre lo que se dice y lo que es real, pues hay un gap. Entonces esa es la primera parte. Segundo punto, que ya no es tan evidente, que es ser totalmente transparente con la información. Es decir, si en esta llamada que yo te decía de México, yo me invento una cobertura, te digo un precio que realmente no es real, me invento que vas a tener un descuento, omito una información que es muy relevante para la decisión del individuo, sí, pues estamos también en el terreno de la manipulación. Tercer punto, que yo creo que es fundamental, que realmente el individuo siempre tenga el control de la decisión. Es decir, hay veces en determinados procesos de contratación, y hay una aerolínea, ¿no?, que hace tiempo, lo comento porque era lo que hacíamos, Ryanair, hace un tiempo te contrataba por defecto un seguro de viaje, esto hace como 6-7 años, y luego cuando tratabas de eliminar esa opción, era que es imposible de encontrar. Es decir, tú, básicamente, no sé si lo recordáis, pero había una lista de países y entonces antes de Noruega ponía no insurance required. Es decir, tenías toda la lista de países y ahí te aparecían sin seguro en una lista, pues imagínate, eterna. Patrones oscuros a tope. Evidentemente, dark patterns totales, ¿no? Que esto es fundamental que lo tengamos que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces ahí te diría, pues ahí el individuo claramente no tiene el control de la decisión, ¿no? Luego que puedas revocarla, y esto también es importante, es decir, que si yo, pues en el caso de esta llamada de seguros que comentaba anteriormente, digo, oye, sí, voy a continuar, y luego realmente decido, oye, no, mira, que prefiero cancelarlo, pues que pueda levantar el teléfono y decir, mira, no, que lo he pensado mejor y que lo quiero cancelar, porque esto también tampoco es tan evidente en algunos casos. El otro día justo has hablado de los patrones oscuros y la semana pasada en una formación en Reino Unido poníamos en un banco poníamos un ejemplo de una empresa que te decía cómo cancelar y entrabas y decía, bueno, este proceso todavía no lo tenemos listo, pero en breve te lo informaremos, ¿no? Sí. Pues lógicamente esto no es ético para nada. El típico botón de suscribirte que te lleva a una página con un error 404, ¿eh? Es como... Efectivamente, no está listo todavía, ya lo estará. Para contratar sí, pero para cancelar no. Y luego un tema muy importante, el público vulnerable, ¿no? Que yo creo que esto también es fundamental y nosotros que nos dedicamos a banca y a seguros, yo creo que ahí en estos sectores yo espero que se hayan aprendido las lecciones del pasado sobre contratación de determinados productos que sí que se explicaban, no se terminaba de contar todo, claro, pero el público realmente era vulnerable, porque estás hablando de productos complejos, seguro de protección de tipos de interés, ¿no? Y medio te lo explicaban ahí junto con la hipoteca, lo contratabas y realmente no sabías lo que estabas contratando. Entonces, ahí claramente nos estamos moviendo en el mundo de la manipulación, ¿no? Entonces, y luego es verdad que podemos tener ciertos criterios diferentes sobre cuán paternalistas tenemos que ser con los ciudadanos o con los clientes. Y ahí puede haber visiones más libertarias
que sean, oye, no, es que yo no quiero que me influyas absolutamente nada, no quiero que me utilices ni colores, ni un comercial que sea agradable, sino simplemente que me des las opciones de manera totalmente neutra y yo elija. Pero es que el problema es que el entorno neutro no existe. Y esto es algo que yo trato de explicar en clases y en charlas. Es decir, no vivimos en un mundo capitalista donde no hay un entorno neutro. Estamos influidos por el olor que hay en el supermercado, la música que tenemos de fondo, los colores que se utilizan, el color de la pared en el que vamos, el atractivo o lo atractivo o atractiva que sea el comercial o la comercial con quien estemos hablando. Entonces, como no existen esos entornos neutros, lo que necesitamos es realmente tener unas reglas de juego para no pasar ninguna de estas barreras, ¿no? Hay un concepto que es el paternalismo libertario que básicamente lo cuentan Richard Thaler y Ken Sunstein en su libro Nudge, que es un libro muy famoso y que aconsejo a todos de Behavioral Economics, que hablan de que como los seres humanos realmente tomamos decisiones subóptimas, hay veces que es bueno que juguemos con el contexto un poco para influir en la decisión del individuo. Y hablan de este concepto de paternalismo libertario, que es, oye, soy paternalista, pero te dejo el control de la decisión, ¿no? Hay un par de ejemplos, ¿no?, que utilizan en política pública. Uno de ellos es en Estados Unidos, cuando en las cantinas de los colegios movieron la distribución de las comidas y en lugar de poner las pizzas, las hamburguesas y lo que era menos sano al principio de la cantina, lo llevaron al final y al principio pusieron por las verduras, el pescado, la fruta, etcétera. Y la gente incrementó los hábitos de comida saludable muchísimo más por ese cambio del contexto, ¿no? Entonces, esto yo lo considero dentro del terreno de la influencia porque sabemos, y además es que tampoco existe un entorno neutro, porque el entorno neutro, ¿qué sería? Bueno, hacerlo randomizado, pero claro, es que esto también influye, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, pues si yo sé que tomamos decisiones subóptimas y que cuando llegue, pues como tengo hambre, lo primero que voy a hacer es coger lo primero que pille al principio, pues si lo cambio un poquito y lo meto delante, pues claramente puedo influir en el comportamiento del individuo. Sí, lo estoy manipulando. Yo te diría que no. Yo creo que estamos en el entorno de la influencia. Pero es verdad que esto es un debate que no está resuelto aún, ¿no? Y hay gente que determinadas prácticas comerciales las podría considerar más dentro del terreno de la manipulación que de la influencia.